Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 19 de nuestro curso de diseño de sonido. Vamos a ver otro tipo de sonido, ya vimos percusiones, bajo, solista, block y falta otro tipo de sonido que es muy importante y este sonido son los pads. Los pads son aquellos sonidos que nos van a ayudar a rellenar o acompañar en nuestra pista. Por ejemplo, si tenemos un solista nos puede ayudar a crear la armonía de ese solista. Si estamos hablando de una parte que tiene pocos instrumentos nos va a ayudar a rellenar el fondo para que no suene vacío. Eso es lo que hacen los pads. De hecho, la traducción de pad es colchón. Voy a mostrarles unos cuantos ejemplos de pad para que se den una idea. Uno más. Ok, ya escucharon ahí unos cuantos ejemplos de pad. Ahora vamos a poner las definiciones de qué es lo que debe de tener un sonido para que se pueda llamar un pad. Lo primero es que los pads son sonidos que no destacan mucho, no sirven para hacer melodías, sino que son sonidos lentos, es decir, su amplitud empieza desde cero, va subiendo lentamente, llega hasta un punto en el que se mantienen y al momento en que tú sueltas la tecla, van a tardar también en desvanecerse. Si nosotros lo estamos pensando como una envolvente de volumen, estaríamos viendo algo como esto. Empieza el volumen suave, se sostiene en un nivel más o menos alto y cuando sueltan la tecla tardan en desaparecer. Entonces ese es uno de los primeros puntos de los pads. El segundo punto es que normalmente se utiliza en acordes. Aquí lo tengo dentro del piano roll y bueno, están haciendo acordes. Como les comento, esto sirve para poder armonizar, ya sea acompañar una melodía con un block, acompañar una melodía solista. Y el tercer punto es que normalmente los pads van a estar también evolucionando, se están moviendo. Si nosotros nos fijamos de nueva cuenta en uno de estos, podemos ver aquí cómo aparecen frecuencias, van y vienen. Y no es algo que esté completamente estático. Y también podemos darnos cuenta que por lo mismo de que sirven de relleno, su rango de frecuencias es bastante grande. Desde frecuencias medias, medias bajas, hasta frecuencias medias altas o incluso altas. Porque bueno, sirven de relleno. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer un pad? Es bastante sencillo. Lo primero es que, bueno, van a ustedes trabajar con un timbre, seleccionan diferentes formas de onda. No, eso realmente depende del tipo de pad que ustedes quieran hacer, ¿no? El estilo. Pero aquí para dejar las cosas sencillas, vamos a poner puros dientes de sierra, que es de lo más común. Y ponemos un poco de desafinación. Tenemos ahí un sonido bastante feíto, pero lo importante, como les comentaba, es la parte de la envolvente. Es decir, tiene un inicio suave, después va a caer hasta cierto punto donde se va a sostener y luego cuando suelte las teclas tarda también en desaparecer. Ahora vamos a darle unos acordes. Suena mucho mejor que si solo oprimo una nota. Ok, básicamente eso funciona. Y ustedes para darle ese movimiento a los filtros es probable que le quieran poner algo como por ejemplo un LFO al filtro para que se esté moviendo y que no sea algo que suene como que está estático. Y así de sencillo, esto ya podría considerarse un sonido de pad. Al igual que las categorías anteriores, podemos ya caer entre fronteras de diferentes sonidos. Por ejemplo, si estamos hablando de que este sonido, en lugar de usarlo como un acorde, lo utilizamos como una sola nota, y además esta nota es muy grave,
podemos empezar a caer en la frontera de la combinación entre un bajo y un pad. Eso es también bastante común, que en algunas partes de las canciones se utilice este tipo de sonidos, sobre todo cuando no hay sonidos pesados como el bajo y la batería, no un kick, y esto se utiliza para fortalecer alguna sección donde no hay graves. Y no destaca tanto como los sonidos tal cual de un lead o de un block. Eso podría considerarse como un bajo con características de pad. Es una combinación ahí un poco extraña. Pero bueno, normalmente su ataque es suave y hay algunos casos excepcionales donde a manera de acordes pueden tener cierto movimiento, como por ejemplo aquí, donde se pueden apreciar que hay ciertos escalones. Pero mientras esto sirva para rellenar y no distraiga demasiado al oyente de la melodía principal, está bien utilizado. Así que de tarea les voy a dejar que tomen diferentes sintetizadores, el que ustedes estén manejando, y aplicando simplemente estas características, es decir, haciendo acordes, haciendo un envolvente de volumen o de filtro lenta y aplicando un poco de movimiento con algunos de los efectos que ya vimos, como por ejemplo el phaser o el flanger, pues puedan empezar a experimentar y crear unos cuantos pads. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, también un comentario diciéndome qué fue lo que les pareció este episodio. Si quieren seguir viendo los demás capítulos, no olviden activar la campana de notificaciones. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.